consecutivos éxitos se obtienen, cuál es el número esperado de intentos. Entonces nosotros decíamos ayer que resultaba algo complejo hacer el planteamiento y, y que convenía hacerlo vía condicional, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, sea m de k igual a la esperanza de n de k con n de k, el número de intentos eh, para k consecutivos éxitos. Sí, y entonces habíamos dicho, bueno, nos conviene hacer, queremos calcular la esperanza de n de k, bueno, a ver si me pongo así, nos interesa encontrar m sub k, que es la esperanza de n sub k, y dijimos, bueno, esto por lo que vimos, puedo calcularlo como la esperanza de n sub k, y aquí lo importante era saber condicionar, y en este contexto, pues nos convenía, le hemos dicho, condicionar sobre n sub k menos 1, ¿sí? Y entonces ahí fue donde ya cometí ahí un error el día de ayer, les comento. Sí, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Supongan que tienen k menos 1 éxitos consecutivos. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Ah, bueno, que tienen aquí una cierta cantidad alfa de intentos y luego aquí tienen k menos 1 intentos, ¿sí? Esta es una secuencia de E y F, de éxitos y fracasos, sin k menos 1 es consecutivas, ¿no? Déjenlo reescribo. K menos 1. Sí, entonces, miren, es una, sí, una secuencia de E y F sin E, sin K menos 1 es consecutiva. Sin K. Y luego vienen K menos 1 E consecutivas. Y entonces esto está, sí, esto es una de longitud alfa y esto naturalmente es K menos 1. Y esta suma, pues me daba N sub K menos 1. ¿Sí? Y entonces digamos que lo podemos ver como cajones, ¿sí? Y aquí están las K menos, lo pongo de la siguiente manera, ¿no? Voy a poner unos puntos suspensivos para denotar que aquí hay alfa cajones y luego aquí está el alfa más 1, ¿sí? Hasta el alfa más K menos 1, ¿sí? Y estos son es, ¿sale? Y esto es tutti frutti, ¿no? F, F. Y entonces lo que queremos calcular es la esperanza
dado que tenemos una secuencia de este estilo, pero ya de n de k menos de n de k, ¿no? Yo quiero calcular, dejen ver si puedo hacer la izquierda, sí. Yo quiero calcular la esperanza de n de k, dado que se tiene esta secuencia, ya de cajón, ¿sí? Y es aquí donde, entonces yo tengo que calcular, pues la suma, eso sí, lo que decíamos de x por la probabilidad de n de k dado n de k menos 1. Sí, aquí me falta esto. Sí, eso es lo que yo tendría que calcular. O sea, esta esperanza, pues lo calculo de esta manera. Y entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Y decíamos, bueno, con probabilidad P, ¿de dónde? Bueno, antes de eso, ¿de dónde a dónde esto tiene que ir recorriéndose? De n de k menos 1, de lo que vale n de k menos 1 más 1, ¿sí? Algo así. Es la suma desde x igual a n de k menos 1 más 1 hasta infinito, porque podríamos requerir infinitos intentos, de x por la probabilidad de que n de k igual a x, dado n de k menos 1. Y entonces aquí entraba esta parte de, bueno, si ya tengo toda esta secuencia, esta es la parte importante, pues entonces esto lo puedo ver como n de k menos 1 más 1 para el primer elemento de x. ¿Y eso con qué probabilidad ocurre? Ah, pues con probabilidad p, ¿no? Decíamos ayer, porque era la probabilidad de éxito, ¿sí? Más, cambié de color. Bueno, no importa, de hecho me castan con más la suma desde x igual a n de k menos 1 más 2. El más 2 no es en el índice, ¿sí? Más 2 hasta infinito de x veces la probabilidad de n de k igual a x dado n de k menos 1. ¿Sale? Y aquí es donde yo ayer cometí el error. Esto lo cambié esto, si ustedes recuerdan, lo cambié por una esperanza, pero no es la esperanza, técnicamente. Si ustedes se fijan, ya pensándolo como cajones, yo tenía todos estos cajones, una secuencia de longitud alfa de, de cierta cantidad de S y F, pero E, sin los K menos un E consecutivos. Y ya después venían los K menos un éxitos consecutivos. Pero resulta que si yo ya estoy en el siguiente, o sea, que no pasó esto, sí, esto entonces ocurre con probabilidad 1 menos P, y era lo que nosotros le agregábamos a la clase pasada, ¿no? 1 menos P. ¿Sí? Esto de aquí ocurre con probabilidad 1 menos P. Pero si ustedes se fijan, lo que está ocurriendo es que si yo tengo aquí mi F, puntito, puntito, F, mi E, puntito, puntito, E, y ya sé que no ocurrió el fracaso, que no ocurrió el éxito, entonces tuvo que haber ocurrido un fracaso, ¿sí? O sea, si no estoy en este escenario, entonces tuvo que pasar una F aquí. Y entonces esto es como si se reiniciara a partir de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de que yo requiera n
K menos 1 más 2 intentos es imposible porque aun cuando yo consiga el éxito aquí, no puedo por ningún motivo cumplir los K éxitos consecutivos. Mínimo tendría que esperar otros K intentos, si ustedes se fijan, para que aquí con algo de suerte me salgan los K éxitos consecutivos. ¿Sí? Entonces, desde nk menos 1 más 2, imposible. Este es más 1, más 2, imposible. Mínimo tengo que esperar n de k menos 1 más 2, pero no más 2, sino más 1, perdón, aquí el 1 de la f y los k éxitos. Desde ahí tendré que iniciar. Y ¿Sale? todos los que están entre el 2 y el K son ceros, entonces. Tendrían probabilidad cero porque es Ujú. imposible que yo Sí, consiga los k éxitos consecutivos. No sé si esto ya se vio. ok. Sí, ok. Entonces, esta suma va a quedar recorrida, por así decirlo. ¿Sí? Y entonces me va a quedar algo así. Miren, esto es n de k menos 1 más 1, p más. Ahí pongo la suma, no se nos olvide que está con su 1 menos p. Miren, esto es x es igual. Entonces, esto es lo mismo. Pues tendría que iniciar en n de k menos 1 más 1 más k hasta infinito de x por la probabilidad de que n de k, pero ahora sí, a partir de este de n más 1 más k, pues es la probabilidad de que n más 1 sea igual, si ustedes se fijan acá, ¿no? Bueno, perdón, a x, ahorita hago un cambio, aquí a x, dado n de k menos 1, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, una vez que estoy en este escenario verde, así de que ya ocupo esperar los K, pues esto realmente pasa a segundo plano, es como si no hubiera pasado nada, se reseteó todo completamente. Y entonces esto lo puedo ver como n de k menos 1 más 1p más la suma de x, ¿sí? Desde igual a n de k menos 1 más 1k. Ah, no olviden el 1 menos p, ¿no? Se me ha estado olvidando aquí, porque esto ocurre con probabilidad de 1 menos p, de la probabilidad. Y aquí noten que esto lo puedo regresar a n de k igual a x menos n de k menos 1, dado n de k menos 1. ¿Sí? Porque realmente es como si se regresara otra vez, o sea, la probabilidad de que requiera n de k menos 1, y aquí ya sin el dado, aquí ya sin el dado, porque es la probabilidad de que yo obtenga los k éxitos consecutivos, por ejemplo, o k en k intentos, o en k más 1, o en k más 2, o sea, es como si regresara, ¿no? Y entonces, esto me queda, si ustedes se fijan, n de k menos 1 más 1p más la suma, ¿sí? Desde x igual a n de k menos 1 más 1k. Aquí me faltó un más, ¿sí? Por la probabilidad de que n de k sea igual a x menos n de k menos 1 por x. Y entonces sustituyo y esto es n de k menos 1 más 1p más la suma de n de k, lo puedo ver así, de n de k menos 1 más 1. Se me fue ahí.
n de k menos 1 más 1, otra vez. Estoy pensando que estoy poniendo el índice y no. Más 1 más k. Esto es lo que empezaría a valer la x, si ustedes se fijan. Y lo que puedo ir moviendo es la k. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esta k, déjense, las marco de otro color porque esta es la k fija, ¿no? Y esta la k la voy a mantener como índice, por así decirlo. Vamos, si quieren lo vemos así. Desde j, aquí le voy a poner una j, más j igual a k hasta infinito, ¿sí? De la probabilidad de que n de k sea igual a j. Y entonces, la probabilidad de que lo consiga de k a infinito veces, la probabilidad tiene que ser 1, garantía. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Esto me cae por el 1 menos p por el 1 menos p. ¿Sale? Entonces me queda n de k menos 1 más 1 multiplicado por p, ¿sí? Más mi 1 menos p de la suma de, si ustedes se fijan, esta n sub k menos 1, pues me quedaría que multiplica a n de sub k menos 1 más 1 de la suma de las probabilidades de que nk sea igual a j, y me faltaría sumarle más j veces la probabilidad, digo, más la, me comí de la suma, más la suma de j veces la probabilidad de que n de k sea igual a j. Y ahora sí, si ustedes se fijan, la primera probabilidad suma 1 y me va a quedar n de k menos sub 1 más 1 multiplicado por p más 1 menos p de n sub k menos 1 más 1. Y la de acá abajo, por definición, sí es la esperanza de n de k. Y todo esto multiplicado por 1 menos p, ¿no? Este 1 menos p está multiplicando los dos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si ustedes se fijan, si sumo este y este, me va a quedar n de k menos 1 más 1, más 1 menos p, veces la esperanza de